Vamos a darle un fuerte aplauso a los que se están conectando en transmisión. Vamos, que se escuche ese aplauso. Gracias por conectarte con nosotros. Somos Iglesia Ciudad de Adoración. Siempre bendición saber que estás allí. Comparte tu comentario y también comparte la transmisión con alguien más. Así podemos llegar a más personas. Y hoy vamos a compartir el tema, el trono de la gracia. Quiero que me acompañe, si es tan amable, a Hebreos. Entonces, mire, el capítulo 4 de Hebreos es hermoso. Y es el capítulo que guarda eso precioso que vamos a conocer de la gracia hoy. Y yo le prometo a usted que lo vamos a leer con ojos nuevos hoy. ¿Sí? Pero para poder enriquecer la lectura que vamos a tener, vamos a primero leer el 16, que es el cierre y tal vez el versículo que más hemos escuchado de este capítulo. Ahí en el 16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos habían escuchado ese versículo? Es uno de los versículos favoritos de esta casa. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Diga conmigo, trono. Muy bien. La palabra trono, para que se entienda, lo que quiere decir el versículo en palabras sencillas y fáciles de portar, es que esa acción de acercarnos al trono de la gracia es poder alcanzar la habilidad de Dios en mi vida para yo hacer lo que yo no puedo hacer. ¿Se entiende? Podríamos decir que la gracia es la habilidad de Dios de hacer en mi vida lo que yo no puedo hacer en mi propia fuerza. Hay muchas cosas que yo puedo hacer, pero hay cosas a las que yo no puedo lograr, a las que yo no puedo acceder, que no puedo dar como fruto, que no puedo hacerlas abrir, que no las puedo hacer desarrollar. Y para esas situaciones yo me puedo acercar a un lugar que se llama el trono de la gracia. Ahora, es muy poético este versículo y es muy lindo, pero definitivamente después de leer las raíces de las palabras del trono, vamos a entender que más que poesía, este es un tecnicismo. Y en el tecnicismo, no para alardear de conocimiento, sino para darnos cuenta lo precioso o la preciosa oportunidad que tenemos y de repente no nos damos cuenta. ¿Verdad? Es como que vivimos en un tiempo de una gracia tan preciosa y aparecimos en la existencia de esa gracia y no logramos comprender la diferencia que es que esa gracia esté manifiesta, porque cuando nacimos ya estaba. ¿Verdad? Es como todas esas bendiciones que los hijos de uno tienen en este tiempo, ¿verdad? Y ellos no celebran cosas a las que nosotros no pudimos acceder en el pasado, porque es la nueva realidad de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo que allá una vez al mes me llevaba mi mamá, no me llevaba al mall, no existía el mall, lo que existía era el centro. La vez pasada pasé por la panadería del centro. Hermano, me metí, me comí una semita, me comí un cachito, me comí un montón de cosas. Me dio nostalgia. Sí, de verdad, porque me acuerdo. Y yo no sé qué hacía mi mamá, qué hacían las mamás de antes, pero qué montón de mandados hacía esa señora. Yo no sé a cuántos les tocó aquí, pero mi mamá hacía cosas como ir a la señora de la tela, a la sastre. Después ir no sé a dónde. Y hermano, yo me andaba todo el centro. Y el mall de antes es el Pasaje Valle.
Hermano, y la paga de ir a hacer todo ese montón de mandados era que al final yo podía escoger si ir a Pizza Hut o ir a un Wendy's o ir a un Burger King. Y ese era el pago, hermano. A mis hijos yo les tengo que dar un premio si se comen la hamburguesa. Yo les digo, mi premio era la hamburguesa. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, claro, yo veo la gracia manifiesta en la vida de ellos, que ellos comen lo que ellos quieren. Tienen esa bendición. Pero yo no la tenía. Era como que yo vivía en el tiempo de la ley. ¿Cuántos vienen del tiempo de la ley? No, hermano, yo me acuerdo que cuando a mí me llevaban una cosa de esas, el área de juego, hermano, para mí era como Disney. Yo no paraba, yo jugaba y jugaba y jugaba y jugaba y lloraba cuando mi mamá me decía, ya nos tenemos que ir. Mis hijos ni voltean a ver esos juegos. Porque ellos nacieron en otro momento donde hay manifiesto bondades que para ellos son su normalidad. Bueno, así mismo es con nosotros, con los cristianos, con la gloria postrera. Somos parte de una realidad diferente. Y para nosotros es normal orar, acceder a Dios, poder acercarnos con confianza al trono de su gracia. Y está bien que sea nuestra nueva normalidad. Lo triste es que no lo valoremos. Y eso sí es peligroso. Y ahí es donde, como uno como padre, tiene que enseñarle a los hijos a valorar las bondades que tienen. Bueno, como padre en la fe de ustedes, les voy a enseñar a valorar esta preciosa gracia que tienen. Amén. Esa palabra es muy interesante. Mire, más o menos para que no verme tan intelectual y para que usted sepa cómo estuvo esta parte de la investigación. Cuando uno busca palabras en la raíz, no es tan complicado. Hay un libro, ¿verdad? Que es exhausto, ¿verdad? Es amplio. Y este libro es como un diccionario. Y usted busca una palabra, la que usted quiera que aparezca en la Biblia. Pero ahí están todas las palabras bíblicas. Todas. O sea, usted dice cruz y ahí está. Usted busca la palabra cruz como buscando en un diccionario. Y al encontrar la palabra cruz, le van a aparecer todas las citas bíblicas que aparece la palabra cruz. ¿Sí? Y luego de eso, cada contexto diferente de la palabra cruz va a tener un código. Ese código habla que en ese contexto esa palabra se utilizó de una manera intencional, que tiene una raíz. Entonces después usted se va a la concordancia hebrea con el código, porque yo no hablo hebreo, ¿verdad? Y en ese código, en hebreo, usted lo puede ver, y eso, lo que sale en esa raíz, le va a salir en hebreo, ya escrito en español, y luego el concepto de esa raíz. ¿Sí se entiende? Si usted quiere buscarlo en griego, va a suceder que con el mismo código va a buscar la concordancia en griego con el numerito, con el código, y entonces en ese código usted encuentra la raíz griega de esa palabra. O sea, no es complicado, hermano. Es como manejar un diccionario. Así que le digo para que sepa que no es una gran cosa. Pero bueno, hay que querer hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que lo normal es que esa palabra, casa, por ejemplo, tiene normalmente muchos códigos, porque lo que cambia el código es la intención con la que se dijo, con qué raíz se dijo. Y normalmente ahí es donde uno encuentra esas revelaciones interesantes. El griego es bien plano, ¿verdad? Es decir, es la palabra casa, entonces hay sinónimos que se le llaman acepciones. Y el hebreo sí es raro, es como abstracto, como
es como que en el hebreo hay muchos caminos. Hay frases como que uno no le haya sentido, ¿sí? Pero realmente me gusta mucho lo que hace el hebreo que el griego, porque el griego es como que no te deja mucha creatividad. Bueno, digo esto para que cuando por alguna razón me enfoqué en la palabra trono, porque yo dije, bueno, ese es el lugar, hay que ir al trono de la gracia. Entonces, yo quiero saber qué es lo que nos quiere decir al Señor con ese trono, ¿verdad? Que ese trono tiene un nombre y se llama trono de la gracia. Pero al final el lugar es el trono. Entonces, me voy y mire qué lindo, la palabra trono. Entonces, increíblemente, solo un código. Hermano, un código, el mismo código. Es más, le digo, era el código 3678 para los eruditos. 3678, 3678. O sea, normalmente cambia, pues, hay diferentes códigos. Pero esta era una ristra así, plano, así. 3678, 3678, 3678, 3678. ¿Sabe hasta dónde llegaba el 3678 desde Génesis? Interesantemente, hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces empezaba después de Malaquías, ¿sigue? Mateo, ¿dónde estás? Que no te veo. Bueno, Mateo. Y en Mateo, ¿sabe qué pasó? Cambió el código a uno solo, 2362. Entonces yo dije, aquí me huele a algo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué divide Malaquías de Mateo? La cruz de Cristo. Entonces vamos a decir esta conclusión. La cruz cambió el concepto de trono. ¿Sí? Solo fue la cruz. Es increíble, así de perfecto, así de simétrico. Un código, Malaquías, el mismo código. Después cambia, Mateo, otro código. La palabra trono. Aunque se utilizan en contextos iguales, el concepto de trono lo cambió la cruz. Y eso no es una casualidad. Entonces, miren, en el Antiguo Testamento, la raíz de la palabra trono es la palabra quisé, como K-I-S-S-E, quisé, con acento en la última E. Bueno, en la única E que hay. ¿Qué significa? Mire qué interesante. En hebreo, mire lo que significa. Es interesantísimo. Dice, trono cubierto por su toldo. Ve, yo le dije que el hebreo es raro. Una vez busqué la palabra raíz de eutico. ¿Y sabe qué significa eutico en hebreo? Bien engordado. Pero de ahí salió un mensaje precioso que se lo predico un día. Entonces, acuérdese, sea curioso. ¿Qué cambió el concepto de trono? Cruz. ¿Y qué había antes de la cruz? Tabernáculo. ¿Y qué significa la palabra trono en el Antiguo Testamento? Trono cubierto por su toldo. Bueno, en el lugar del tabernáculo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, que era el lugar de la presencia de Dios, donde el trono de Dios estaba, podríamos decir, o la presencia de Dios estaba entronada, había un velo, un toldo. Para darle sencillez, el tabernáculo estaba dividido en tres maneras fáciles de decir. Había muchos elementos, pero tres maneras fáciles. Los atrios, que eran como los patios del lugar. Luego el lugar santo, que estaba dentro de la tienda. Pero luego lo dividía un velo, vamos a decir, un toldo. Y lo que había en el otro lugar era el lugar santísimo. A ese lugar santísimo que solo lo separaba un toldo o un velo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con instrucciones específicas.
Y las instrucciones es que era todo un protocolo. Había que esperar el día de la expiación de pecados. Se presentaban sacrificios, habían fiestas, habían rituales, había todo un protocolo. Y todavía el sumo sacerdote, no los levitas, no los salmistas, ni siquiera los sacerdotes, solo el sumo sacerdote podía presentarse al lugar donde la presencia de Dios, que era el arca del pacto, que podríamos decir era el lugar donde la presencia de Dios estaba entronada. Es decir, Dios es el rey de Israel, pero en ese momento su trono era el arca. No había un trono con un ser sentado, lo que había era un arca. ¿Sabe qué contenía el arca adentro? Las tablas de la ley, el maná que comieron los israelitas en el desierto y la vara de Aarón. Pura ley. Y entonces la presencia de Dios estaba entronada ahí, pero nadie podía entrar a ese lugar. Aunque había un trono, nadie podía acceder al trono. Y que se entienda que en todo lugar donde hay rey, uno necesita poder tener una reunión con el rey para poder alcanzar justicia. ¿Sí? Uno tenía que tener audiencia con el rey para poder resolver los asuntos. Pero en este caso, trono significa quisé, que es trono cubierto por un toldo. Es decir, ¿de qué sirve un rey que está en el trono si está cubierto y no podemos acceder a él? Pero como Dios no es un Dios caprichoso, había un día. Y mire, ese día, ese sumo sacerdote tenía que estar, pero santo. De hecho, había un protocolo de amarrarle en el tobillo una cabulla para que entrara, y le daban en el vestido de él, en el traje de él, una campanita. Sí, o sea, él se despedía de los sacerdotes en el velo, en el toldo, y le decía, bueno, oren por mí, ¿verdad? Para que pueda salir de acá. Y entraba en el velo, o sea, donde estaba el toldo, e iba tin, 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 tin. Y si se escuchaba tin, era que había muerto. Y la cabulla era para jalarlo, porque si alguien entraba a recogerlo se moría. Porque ese trono estaba cubierto por un toldo. Porque ese trono era del juez para hacer juicio. Por eso quisé significa trono cubierto por un toldo. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos que la cruz cambia el código, ya no significa trono cubierto por un toldo, significa el 23:62 en el Nuevo Testamento, significa potentado. Potentado, que significa una persona poderosa. Y la otra acepción es opulento. ¿Sabe qué significa? Rico, acaudalado, adinerado, pudiente, millonario, hombre de riqueza. O sea, de un trono de juicio a un trono que dispensa poder. Y no solo poder, opulencia. Es como que la cruz hizo que de pasar de ser un trono de juicio, pasara a ser un trono al que podemos acceder para poder tener ayuda del poderoso, del opulento. Y poder acceder al poder que yo no tengo y a la riqueza que yo no tengo. La cruz hizo eso, por eso el velo fue rasgado. Y ahora tenemos este trono de gracia. El trono que antes dispensaba juicio
y mataba a las personas en la presencia de Dios, porque era el trono del juez, se convirtió en el trono del rey, que dispensa poder, que dispensa riqueza, que dispensa otras oportunidades, otras capacidades. Eso fue lo que la cruz hizo. Cambió de quisé a dronos. La palabra en el Nuevo Testamento es dronos, con D. Dronos. Que ya no significa trono cubierto por un toldo, significa opulento y potentado. Entonces, si leemos entonces nuevamente Hebreos 4:16, hoy sí tiene sentido. Acerquémonos pues, ahora sí, confiadamente, porque ya no es quisé, ahora es dronos. Acerquémonos al lugar del potentado, del opulento, ¿verdad? Para alcanzar misericordia, para que Él sea cordial con nosotros y así hallar gracia, que es favor, para un oportuno socorro. Socorro porque donde yo no puedo, donde yo no lo logro, el poderoso sí lo puede hacer por mí. Donde a mí no me ajusta, donde a mí no me alcanza, el opulento sí le alcanza. Él puede hacer que me ajuste. Por eso dice, es el oportuno socorro. Hermano, esto es precioso. Porque es entender esta bondad que vivimos, esta nueva realidad que tenemos. Antes no se podía llegar ahí. Antes se moría el sumo sacerdote en la presencia del Señor. Pero ahora todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros podemos acercarnos al dronos. Y ese dronos es de gracia. Ahora sí, acércate con confianza, ya no con temor, ya no con vergüenza. Amén. Ya no con frustración, ya no con afán. Acércate con confianza, porque ya no es en tu capacidad, es en la mía. Ya no son tus recursos, son los míos. Ahora, sigue, ¿verdad?, diciendo usted, pastor, pero yo ya sabía eso. Pastor, yo sé que Dios está para mí. Y ese versículo yo ya me lo sabía. Pero mire qué importante es entender que cambió las cosas. Mire qué importante es entender que así no era antes, pero así se nos ha dado esta bondad. Ahora veamos realmente quién puede acceder a ella. Hoy sí leamos el capítulo. Leamos el capítulo 4. Y le voy a ayudar. Lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Y hoy sí lo vamos a entender. Listo. Ya aprendió, ¿verdad? Y ahora su lectura va a ser mucho más rica. Dice así. Mire cómo se llama el título: el descanso prometido para el pueblo de Dios. ¿Cuánta gente del pueblo de Dios hay en este lugar? Dice así, desde el 1. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Diga conmigo, entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. O sea, el lugar de su descanso no debería de ser una sugerencia, sino que usted debería de temblar de miedo de no saber si está en ese lugar de descanso, según lo que dice aquí.
Dice así: debemos temblar de miedo ante la idea que alguno de ustedes, y mire qué lindo el autor, alguno de ustedes, porque yo ya entré. Estamos nosotros los que entramos, según el autor, y ustedes que deberían de estar preocupados. Dos, pues esta buena noticia, diga conmigo, buena noticia, del descanso de Dios que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos, diga conmigo, a ellos, como a nosotros, diga conmigo, nosotros. Ahora vamos a ver quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. ¿Quiénes son ellos? Los que no tuvieron fe. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que escuchamos a Dios y tuvimos fe. O sea que uno no quiere, uno no es quien quiere. Uno es, depende si cree o no cree. ¿Se está entendiendo? Y están hablando de un famoso día de descanso, que deberíamos de todos estar muy preocupados si realmente entramos en ese día. Y aquí ya comienza a dar pistas. Los que debían de estar preocupados son los que no han creído. Los que ya creímos, ya entramos. Ya conmigo, ya entramos. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? En mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Quiénes son ellos? Los que no creyeron. ¿Cuándo van a entrar? Si no creen, nunca. Pero solo pueden entrar si creen. 8. Ahora bien, si Josué, hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Como quien dice, no estamos hablando del sábado. Así que todavía hay un descanso especial. Diga conmigo, hay uno que es especial. En espera para el pueblo de Dios. ¿Cuántos son del pueblo de Dios? Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, ¿quiénes han entrado? Nosotros los que creímos, han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. O sea que este descanso es un lugar de gente que trabaja, pero aún trabajando sabe descansar. De gente que es activa, pero aún activa sabe descansar. De gente soñadora, pero que aún soñando sabe descansar. De gente que cree, pero aún creyendo sabe descansar. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Entonces aquí están hablando de los obedientes y los desobedientes. De los que creyeron y de los que no creyeron. Que se resumen en los que entran en ese descanso y los que no entran. Levante las manos, por favor, aquí. Diga, yo creo y yo soy obediente y yo entro en ese descanso. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Está hablando de la gente que entró en el reposo, pero da cuentas. La gente aquí entra en el reposo, pero es una persona que escudriña sus pensamientos más íntimos y los pone delante del Señor. No alguien de que vive en libertinaje.
No alguien que pasa agarrando la gracia y volviendo a pisotear la sangre de Cristo, sino alguien que cree y obedece y escudriña sus pensamientos y pasan el ejercicio de escudriñar sus pensamientos, porque de todas maneras no hay nada oculto para Dios. ¿Y de qué me sirve esconder mis pensamientos si Dios los conoce? Entonces yo no veo a alguien desinteresado en buscar santidad, sino que veo a alguien que creyó, alguien que obedece y que pasa muy ocupado tratando de escudriñar en él sus pensamientos más íntimos para darle cuentas al Señor. Ese es el que entra en el día de reposo. (14) Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Cuándo pecó? Nunca. Dicho todo esto para las personas como nosotros que creemos, porque nosotros no somos como ellos, y lo digo en la manera más humilde, no en la manera más jactanciosa, sino para entrar ahí. Nosotros que no solamente creemos, sino que obedecemos, nosotros que escudriñamos nuestros pensamientos más íntimos y le damos cuenta al Señor, podemos entrar a ese día de descanso, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que vivió todo lo que nosotros vivimos, solo con la diferencia que Él no pecó. Y entonces, por todo eso, 16, nos acercamos con toda confianza al trono de la gracia, al dronos de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Una vez, porque esta imagen me acordó a esta. Una vez, venía, hermano. Estaba viendo. No. Gracias, Arnold. Voy a buscar. Está Jorgito. Vení, Jorgito. Estaba viendo una pelea de MMA. Gracias, hijo. En la que había un peleador experimentado con mejores oportunidades y una persona nueva. ¿Sí? Y en toda la narrativa se le tiraba el favoritismo al experimentado, al campeón. Y se decía que esta persona que había retado al campeón lo retó demasiado anticipado. Es decir, no tenía carrera para pelear con el campeón. ¿Se entiende? Y entonces los narradores estaban como redundando en decir eso, ¿verdad? Sí, que este muchacho no tiene oportunidad y y En las peleas de MMA está la costumbre que cuando inicia la pelea, los peleadores buscan chocar el puño antes de comenzar a pelear. Esto normalmente se da si hay un mutuo respeto. Es decir, si ambos peleadores se consideran, hey, mira, hoy vamos a pelear, conozco tu trayectoria y la respeto. Esto estaba tan desbalanceado que cuando sonó la campana y salieron a pelear, el experimentado, el nuevo, salió a saludar al experimentado, pero el experimentado no lo saludó. Porque el experimentado también decía, es que lo voy a reventar. Este man no me va a durar ni un round. Esto va a ser rápido.
Entonces el tipo prácticamente le está diciendo en ese lenguaje corporal: papito, no me hubieras retado, no tenés la carrera para haberme desafiado. ¿Se entiende? Entonces el nuevo salió queriéndolo honrar, decirle: yo te respeto, pero le dijo: pero yo a vos no. ¿Verdad? Y empezaron a pelear. Peleemos. No, no, no. Bueno, más nada. Entonces, cuando pasa el primer round, hermanos, se puso la cosa color de hormiga. Pues resulta que el nuevo no estaba tan fácil. Estuvo bien reñido. O sea que el experimentado se llevó su sorpresa. Y cuando regresan, hasta los mismos locutores estaban diciendo: bueno, yo creo que es que él está haciendo show para que dure la pelea. O sea, no le daban el mérito todavía al nuevo, ¿verdad? Y cuando salen en el segundo round y salen a pelear, hermanos, casi el nuevo vence al campeón. O sea, se le puso difícil al campeón. Tanto que los mismos, ¿cómo se llama? Comentaristas estaban ya diciendo: no, la verdad que el nuevo está defendiendo. Realmente lo subestimamos. Realmente está teniendo una buena pelea y de repente hasta puede ganar. Ya todo había cambiado. ¿Sí? En la tercer round, que era el último, ¿qué creen que pasó? El campeón salió saludando al nuevo. ¿Sabe qué significó? Te respeto. Al final, ganó el campeón. Sí le ganó. Sí le ganó. Pero no le ganó fácil. De hecho, no le ganó por sumisión. Le ganó por al final, por todos los puntos de la pelea. O sea, se logró toda la pelea, pues. Es lo mismo cuando nosotros nos comparamos con el sumo sacerdote. Jesús es ese peleador experimentado que gana todas las peleas. ¿Verdad que sí? Y por eso el versículo está diciendo: Él pasó todas nuestras debilidades, solo que Él no pecó. Él fue perfecto. ¿Verdad que sí? Pero normalmente nosotros queremos vivir solo en aplaudir la victoria del campeón y solo vivir del aplauso del campeón y no vivir nuestra propia pelea. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque no somos el favorito, porque seguramente vamos a fallar, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la característica de este peleador pues valiente y esforzado? Que estaba peleando con el campeón y le demostraba en cada momento: mira, caigo pero me levanto, man. O sea, fácil no la vas a tener. ¿Sabe quién es Jesús? Es ese campeón que es mucho mejor que nosotros. Pero Jesús sí sale al ring diciendo: no me vas a ganar, pero te respeto. Te respeto. ¿Sabe por qué? Porque lo intentamos. La gracia es para intentarlo. Ese trono de oportuno socorro no es para estar tirados. Ese trono de oportuno socorro es que hasta en mi debilidad la potencia de Dios está a favor mío. Donde yo no puedo, Él puede. Donde a mí no me ajusta, a Él le ajusta. Eso es el trono de Dios. Este tema me apasiona,
no para desmeritar la misericordia de Dios. Amo la misericordia de Dios porque vivo de la misericordia de Dios. La necesito porque por más que me esfuerce, fallo. Yo necesito la misericordia de Dios. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Necesito la gracia, que es el favor inmerecido. No quiero decir que no la necesito, y no quiero enseñar que no la necesitamos. He enseñado: sin esa gracia no podemos continuar. Pero yo no veo a un Jesús sintiéndose grande porque nosotros estamos tirados en el piso. Yo veo a un Jesús deseando que nos parezcamos a Él. Yo veo a un Jesús dándome el respeto por intentarlo. Yo veo a un Jesús que dice: sé perfecto porque vuestro Padre es perfecto. Y usted dirá: pero nadie es perfecto. Nos encanta decir eso, ¿verdad? Porque ni lo queremos ni intentar. La perfección en Dios no significa sin errores. Significa aquel que intenta todos los días cambiar. Es aquel que sabe hacer uso del dronos. Si bien es cierto, ya ese trono no está tapado con un toldo, porque ya no es de juicio. Pero ya no es de juicio para el que cree. Ya no es de juicio para el obediente. Ya no es de juicio para aquel que medita en sus pensamientos más íntimos y le da cuentas a Dios. Y entonces entra en el reposo. Es como que el Señor dice: la esquina de descanso se la merece el que pelea. El que no lo intenta no se la merece, no entra en reposo. Es más, dice la palabra que Dios dijo: yo juré, nunca entrará en mi reposo. Yo miro al autor de esta carta diciendo: miren ustedes y preocúpense de saber si no entraron en ese día de reposo. Hermanos, la gracia no tiene que ver con bajar la guardia. La gracia no tiene que ver con inconsciencia, con mediocridad. La gracia no tiene que ver que el Señor lo hace todo por mí. La gracia tiene que ver con pelear para ser como Él es. La gracia tiene que ver con parecerme a Él, no vivir chineado. Voy a necesitar de los brazos del Señor, amén, pero no voy a vivir chineado. ¿Cuántos van a pelear? ¿Cuántos dicen: de ahora en adelante me voy a ganar el respeto del peleador, del campeón? Y yo sé que el campeón saldrá a saludarme diciendo: yo soy mejor que tú, pero te honro y te respeto por intentarlo. ¿Cuántos dicen: me voy a levantar y voy a provocar una vida digna de imitar? Eso es la visión. Y aquí es donde se acaba esto que la gente dice: pastor, usted que le tiene una gran paciencia a la gente. Usted que es bien lindo, pastor, cómo ama a la gente. ¿Y usted cree que yo nací con ese amor, hermano? ¿Usted cree que yo nací con paciencia? Hermano, si formarlo a usted me tiene blanco el pelo. Tengo apenas 25 años y mire cómo tengo el pelo.
Pero cuando tú entras a la visión, a la gran comisión, empiezas a hacer cosas que Jesús hizo. Y dejas de ver la pelea y comienzas a pelear la pelea. Y dejas de ver la carrera y comienzas a correr la carrera. Y dejas de estar cómodo con un trono que está tapado y no va a haber juicio porque está tapado, y cambia tu vida y ahora te acercas confiadamente al trono donde hay poder y donde hay recurso, porque resulta ser que ahora necesitas ese poder y ese recurso. ¿Cuántos entran en ese reposo? Hermano, y usted, pastor, reposo, dirán los líderes. De reposo tiene menos. No. Es que por tener ese estilo de vida, por creer, por obedecer y por meditar en tus pensamientos más íntimos y dar cuenta a Dios, es que puedes acceder a ese día de reposo. Ponte en pie esta noche.